1816, Santa Fe de Bogotá. Una larga expedición científica de más de 30 años terminó abruptamente con la violenta reconquista de España al nuevo Reino de Granada, colonia que se había independizado 6 años antes. Los tesoros científicos recolectados por esta expedición fueron guardados y enviados rápidamente a España. Este material se archivó durante muchos años en el Real Jardín Botánico de Madrid, al lado de otras expediciones naturales por América. Pero a diferencia de las otras expediciones, la del nuevo Reino de Granada, hoy Colombia, aún no ha terminado. Varios de los hombres que la iniciaron desaparecieron violentamente y no pudieron culminarla. Sin embargo, el espíritu original de su fundador, el sabio José Celestino Mutis, ha permanecido en varias generaciones de científicos que 200 años después de su muerte intentan terminar su obra. ¿Cuál fue el sueño que persiguió José Celestino Mutis? ¿Cuál es el valor científico de su expedición? ¿Por qué la mayoría de los científicos que participaron en ella tuvieron un final trágico? En 1862, el colombiano José Jerónimo Triana fue el primer científico que intentó culminar esta expedición, 45 años después de la llegada del material a Madrid. La curiosidad de Triana por redescubrir este tesoro nació en su juventud, cuando conoció al último de sus sobrevivientes, el dibujante Francisco Javier Matiz. Las historias que Matiz le contaba hicieron que Triana anhelara ver esos tesoros ocultos. Tras casi 5 años de gestiones diplomáticas, logró un primer contacto con parte del material, compuesto por ejemplares de herbario, cuadernos de anotaciones, mapas, minerales raros y especialmente más de 6.000 láminas de plantas bellamente ilustradas. Sin duda un tesoro científico y artístico único en el mundo. El Real Jardín Botánico de Madrid guarda toda clase de descubrimientos y riquezas colectadas por expedicionarios que recorrieron el vasto imperio que España tuvo en América entre los siglos XVI y XIX. La colección Mutis, en lo que se refiere a la colección de dibujos, es sin duda la joya del archivo del Jardín Botánico. Esta sin duda es la que tiene una calidad artística mayor y la más espectacular. El objetivo de estas expediciones era hacer un inventario de las riquezas naturales de las colonias de España. Las expediciones que organizó la corona española son todas muy diversas, tienen una motivación muy diversa y no se pueden comparar entre sí. La expedición botánica hace parte de un proyecto europeo de expansión en general. Digamos que no es un proyecto aislado. Europa está conquistando el mundo entero y la historia natural es un mecanismo de conquista muy poderoso. Los ingleses, los franceses, los holandeses están haciendo trabajos similares por todo el mundo, de manera que hace parte de un proyecto, digamos, de ordenamiento global de toda la naturaleza dentro de un marco de referencia europeo. La gran biodiversidad de Colombia, antiguo nuevo Reino de Granada, la convierte en territorio ideal para proyectos expedicionarios. Su inmensa fauna y flora es el resultado de su variedad de relieve, selvas y ríos. La expedición botánica fue un evento de gran importancia científica e histórica, que reunió a la mayoría de las mentes más brillantes e ilustradas de esta colonia española. El filósofo e historiador Mauricio Nieto ha profundizado en el contexto histórico y cultural que rodeaba a estos expedicionarios. En la segunda mitad del siglo XVIII, la Nueva Granada va a contar con un grupo de personalidades que comparten la educación, que comparten cierta posición privilegiada en la sociedad colonial y van a compartir con la expedición los intereses en historia natural, en geografía y en los temas, digamos, importantes para la ciencia del siglo XVIII. Este grupo de hombres se reunió alrededor del español José Celestino Mutis, que para la época ya era una personalidad muy respetada en Santa Fe de Bogotá, capital del virreinato.
Mutis había llegado al nuevo reino de Granada en 1760 para ser el médico de la corte de Pedro Mesía de la Cerda, el nuevo virrey. El largo viaje por el Río Grande de la Magdalena, la principal vía fluvial del nuevo reino de Granada, dejó a este joven médico muy impresionado con la exuberancia natural de estos territorios. Santiago Díaz Piedradita, director de la Academia Colombiana de Historia, ha investigado por más de 30 años los documentos de la expedición botánica y la vida de Mutis. Era una persona muy culta que conocía con propiedad muchos temas, como el de la minería, la botánica, algo de zoología, la medicina, la física, que eran las materias fundamentales de la formación de un médico científico de esa época. En 1772, Mutis tomó las órdenes sacerdotales. Ser clérigo le permitió adelantar su labor científica con mayor comodidad y relacionarse mejor con las esferas del gobierno en el nuevo reino de Granada. Mutis se inspiraba en las ideas de la Ilustración francesa, que ponían la observación de la naturaleza como la principal fuente del conocimiento. Era consciente, además, de la posibilidad de explotar recursos naturales diferentes a la extracción minera. Para lograr este objetivo, era necesario mejorar el conocimiento de las riquezas del nuevo reino de Granada. El botánico español José Luis Fernández trabaja en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace 23 años estudia la flora tropical de América. Colombia tiene una fauna y una flora sumamente diversa, que era totalmente desconocida cuando Mutis llegó a Colombia. Se calcula que habría menos de 4.000 especies sudamericanas y centroamericanas descritas en la época en que Mutis llegó acá, y estaba todo por hacer. En 1763 propuso su proyecto al rey Carlos III. Aunque esperó durante mucho tiempo el apoyo económico de la corona, no obtuvo respuesta debido a la indiferencia de funcionarios españoles que no valoraban seriamente propuestas que vinieran de las colonias. Mientras tanto, Mutis trabajó por muchos años al servicio del virreinato en la explotación de minas y en el mejoramiento de las precarias condiciones en las que se trabajaba en ellas. Paralelamente, ejerció su profesión como médico, campo en el cual también hizo importantes avances. Mutis está preocupado por la formación de los médicos, quiere formar médicos, él quiere que le den títulos de médicos a estudiantes en la Nueva Granada. Con el tiempo, Mutis centró su interés científico en la botánica. Alcanzó una respetable colección de ejemplares que incluía descripciones y usos de más de 100 de plantas. Sin embargo, no tenía colegas con quien compartir sus avances. Después de algunos contactos, se comunicó con el europeo con más conocimientos botánicos, Carlos Linneo. Carlos Linneo es el naturalista más importante de su época, era un naturalista sueco. Se le ocurrió el sistema de la naturaleza, sistema Nature, que era un método de clasificación que permitía ordenar los reinos de la naturaleza, entonces reino vegetal, reino animal y reino mineral. Su idea de clasificar las especies naturales por determinadas características anatómicas hizo que la ciencia pudiera iniciar un estudio organizado y sistemático de los diferentes seres vivos que habitan el planeta. Mutis se esmera en escoger las plantas más raras que tenían los alrededores de Bogotá y le hace un envío de plantas, y entre esas iba lo que se llamaba entonces bejuco clavellino, que hoy día la conocemos como Mutisia clematis. Es una planta muy rara porque es de la familia de las compuestas, no tiene flores sino capítulos que parecen flores, o sea, pseudantos. Tiene zarcillos, tiene hojas compuestas, tiene pelos por debajo de la hoja. Era como un acertijo, como un rompecabezas. Así se refirió Linneo al respecto. Te felicito por tu nombre inmortal que no borrarán los siglos. La llamaré Mutisia. Jamás he visto una planta más rara. Y después en otra carta le dice, tú eres el botánico más grande de América. Entonces para Mutis eso es importantísimo porque le da crédito en la corte, le da fama, y todo el mundo dice, no, es que este es amigo de Linneo. Linneo lo cita en sus obras como si hubieran jugado y se hubieran criado juntos y hubieran echado trompo y jugado a la pelota. En realidad nunca se vieron, se escribían en cartas en latín porque ni Mutis hablaba sueco ni Linneo hablaba castellano. A pesar de la creciente fama científica de Mutis,
El rey de España siguió ignorando su proyecto expedicionario. Continuó sus trabajos de manera independiente. Gracias a la compra de libros, se mantenía enterado de los avances científicos en Europa. Con estos volúmenes conformó una de las bibliotecas más grandes y admiradas de América. Marta Fajardo de Rueda, especialista en el arte colonial del Nuevo Reino de Granada, ha seguido de cerca el trabajo de la expedición botánica. El sabio tenía una biblioteca muy rica y la iba enriqueciendo cada vez más porque mantenía una relación directa con los libreros que le traían de Europa las novedades sobre el tema botánico. El contacto con las ideas científicas europeas convirtió a Mutis en uno de los impulsores de educación en el Nuevo Reino de Granada. Inició su labor académica como profesor de física y matemáticas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la primera universidad de Santa Fe de Bogotá. Allí diseñó programas académicos y cátedras. Ciertamente existen documentos muy interesantes como lecciones inaugurales de la Cátedra de Matemáticas e incluso cosas tan importantes como una traducción de los Principia de Isaac Newton. Aunque Mutis cumplía con su labor educativa, médica, minera y sacerdotal, no abandonaba el sueño de hacer una detallada expedición botánica del Nuevo Reino de Granada. Pero en 1782, una expedición planteada desde Europa puso en peligro los sueños del sabio español. El sueño del médico, sacerdote y científico español José Celestino Mutis de realizar una gran expedición botánica para hacer un inventario de las riquezas naturales del Nuevo Reino de Granada estaba en peligro tras casi 20 años de espera. Académicos de Madrid, con los que Mutis no tenía buenas relaciones, recomendaron al rey que autorizara que una misión de científicos alemanes emprendiera una expedición en esta colonia. Todo parecía perdido para Mutis, pero la suerte inclinó la balanza a su favor. Carlos III nombró como virrey del Nuevo Reino de Granada al clérigo Antonio Caballero y Góngora, amigo personal de Mutis. Recién posesionado, le argumentó al rey que esta labor debería ser adelantada por un natural español y financió de su propio bolsillo el inicio de la expedición de Mutis. Posteriormente, la corona le asignó a Mutis 2.000 doblones de oro, alta suma con la que en la época se podía comprar varias haciendas y animales. En septiembre de 1783, tras esperar 20 años, José Celestino Mutis inició su gran proyecto. Tenía por entonces 51 años. Escogió ubicar la sede de su expedición en Mariquita, población de la zona central del territorio colombiano. Desde el punto de vista logístico estaba muy cerca a Honda, cerca a Santa Fe, cerca a Cartagena, cerca a La Habana, a Popayán y La Plata, a Quito. O sea, era un punto que cumplía una serie de condiciones muy favorables de vegetación, fauna, gea. Los exploradores de Mutis empezaron a recorrer los espesos parajes naturales que rodeaban el pueblo. En la época de Mutis se utilizaban auxiliares o herbolarios que eran personas con buena capacidad de observación, que se les enseñaba a buscar las plantas más llamativas y que conocían los nombres con los cuales se distinguían esas plantas en las regiones. Yo creo que es muy importante aclarar que los viajeros difícilmente podían descubrir una especie en la selva y que difícilmente podían reconocer todas las plantas y sus utilidades simplemente caminando por los bosques. Y es bien conocido que todos los viajeros ilustrados, en particular Mutis, contó con el apoyo de guías y de una amplia gama de conocimientos locales. La actividad de los herbolarios era incansable. Recorrieron gran cantidad de ríos, desfiladeros, bosques y páramos. Aunque recogieron la mayor parte de las plantas en la región de Mariquita, hay registros de ejemplares que fueron recolectados en las cumbres de la cordillera central, a más de 4.000 metros de altura. La mayoría de las especies que la expedición reunió no eran conocidas por la ciencia de la época. A la sede de la expedición llegaban todos los especímenes vegetales que colectaron los herbolarios. El material se conservaba fresco para que los dibujantes realizaran su labor.
Cuando los herbolarios llegaban con las plantas, se debían poner en un lugar húmedo para que mantuvieran su frescura. Los pintores encargados escogían las que debían proceder a pintar y comenzaban con un laborioso trabajo de hacer la composición y luego el dibujo. Y más adelante se procedería a la iluminación, o sea, a poner los colores. Desde el principio, fue interés principal de Mutis elaborar láminas que representaran cada planta con mucha precisión para que los botánicos europeos pudieran hacer análisis científicos a partir de su imagen. Se sentía que entre más realista fuera el dibujo, había una mayor información, una información más perfecta sobre las plantas. Gradualmente fueron vinculándose a la expedición colaboradores que, además de la botánica, aportaron sus conocimientos en diversos temas. Uno de ellos fue el clérigo Fray Diego García, especialista en zoología. Fray Diego le presentó a Mutis un joven de 14 años, Francisco Javier Matiz. Matiz es un personaje muy interesante porque es una persona con una habilidad innata para el dibujo. La meticulosidad era de una precisión, de una exactitud enorme. Entonces él se vincula muy pronto a la expedición. La labor de los dibujantes estaba bien delimitada. Los más experimentados realizaban las láminas en color, mientras que los aprendices, como Matiz, se limitaban a calcar las láminas en blanco y negro y delinear dibujos que después colorearían sus maestros. En el taller de dibujantes, el joven Matiz se destacaba por tener un espíritu rebelde. Constantemente se escapaba de la casa de la expedición para recorrer el pueblo. Le gusta irse a jugar billar, que se llamaba el truco. Incluso en un momento dice que va a tocar encadenarlo a la mesa para que cumpla. Varias veces, Mutis castigó a Matiz por su comportamiento y por realizar funciones que no le habían sido asignadas, como colorear las láminas. Esta labor estaba prohibida a los aprendices debido al costo de las pinturas que eran traídas de Europa. A pesar de los castigos, la terquedad de Matiz dio frutos. Rápidamente dejó de hacer copias para empezar a ilustrar láminas a todo color. Mutis estaba maravillado con los avances que el joven dibujante hacía. Así lo comentó: me entregué después a la agradabilísima ocupación de registrar todas las láminas que había trabajado el joven Matiz. Tuve la satisfacción de verlas todas muy bien trabajadas, de modo que promete este nuevo dibujante sacar sus láminas no inferiores a las de sus maestros. A diferencia de los otros ilustrados que habían estado en colegios, que hablaban francés y entendían el latín y leían muchísimo, es un botánico empírico hecho a base de praxis. Gracias a su vivacidad y al conocimiento que tenía de la región, Matiz recogió interesantes ejemplares de plantas vivas y curiosidades como cortezas y rocas. Una de las funciones de los herbolarios era regresar al mismo sitio donde meses atrás habían recogido flores para colectar los frutos. El proceso es muy delicado, muy laborioso, porque debía escoger varios momentos de la planta, de manera que la planta no quedaba totalmente terminada en un solo día ni en pocas sesiones, sino que tenían que escoger el fruto, la flor, para que diera una impresión muy exacta de la naturaleza de la planta. Con el fin de observar algunas especies que le interesaban, Mutis creó un jardín botánico en Mariquita, el primero del nuevo reino de Granada. En él inició la aclimatación de plantas vivas que le traían los herbolarios. Algunas podrían tener algún interés económico y de hecho algunas se sembraron porque podían ser económicas, pero en otros casos era simplemente interés científico. Mutis hizo énfasis en plantas locales que podrían reemplazar a otros conocidos productos naturales de Oriente, como el té. Mutis puso mucho interés en documentar la flora medicinal o útil de la Nueva Granada. Uno de los ejemplares en los que Mutis más profundizó en sus escritos fue la quina, planta nativa de Ecuador. Los polvos de quina habían salvado de la muerte a muchos europeos, víctimas de las fiebres producidas por la malaria, enfermedad tropical que había dificultado su penetración al Nuevo Mundo. Las quinas ya eran conocidas desde la época de los indígenas y los botánicos europeos ya conocían varias especies, ya habían bautizado varias quinas.
El interés que esta planta despertó en Europa dio pie a un comercio regular entre el nuevo reino de Granada y España. Mutis tuvo a su cargo el control de esta actividad por varios años. Compartiendo su tiempo entre las actividades cotidianas de la expedición y los asuntos administrativos de la quina, Mutis consolidaba su expedición en Mariquita. Para 1881, la expedición llevaba 8 años de labores. Las noticias que se conocían sobre sus descubrimientos eran divulgadas por los pregoneros que recorrían la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá. Pero para el nuevo gobierno del virrey José de Espeleta, oficialmente no había resultados. Esta situación despertó desconfianza hacia el trabajo de Mutis y sus colaboradores. La expedición llevaba casi 9 años de actividades y no había aportado resultados. Había todo un personal que consumía dinero, mucho dinero para la época. El ambicioso proyecto de Mutis había alcanzado un tamaño desproporcionado. El volumen del material recogido y el ritmo lento al que se dibujaba intranquilizaron a las autoridades de la capital. Espeleta quiere fiscalizar y además las órdenes vienen desde el ministerio en Madrid. ¿Qué pasa con esa expedición que gasta tanto dinero y que dónde están las publicaciones, dónde están los resultados? En Mariquita, Mutis recibió del virrey la orden de trasladar inmediatamente la expedición a Santa Fe. Desolado, presenciaba cómo su sueño científico estaba nuevamente en peligro. Se lo llevan para Santa Fe, el primero va a Boga y dice, no, se viene con todo. Y entonces hay que trasladar todo a Santa Fe. Mutis finalmente acepta, trata de ablandar un poco al virrey, pero acepta. En Santa Fe de Bogotá, la expedición se ubicó en una casa en la Plaza Mayor, en espera de un funcionario que fiscalizara sus actividades. El escogido para esta labor fue el clérigo español Francisco Martínez. Francisco Martínez era un sacerdote muy erudito, conocedor del arte, había viajado por Italia, conocía las técnicas que se estaban usando en ese momento y lo que se había usado en el pasado, y con ese motivo escribió un libro muy valioso que se llama Manual para Pintura, Escultura y Grabado. Eso le sirvió para que cuando el virrey le encargara hacer una valoración del trabajo de Mutis en la botánica, lo hiciera con un conocimiento muy preciso. Francisco Martínez revisó gabinetes, herbarios y especialmente el trabajo pictórico de las láminas. Nada se quedó sin evaluar. Francisco Martínez se sorprende por la calidad de los trabajos de la botánica. Se da cuenta que el trabajo es perfecto, que es muy científico, que lo ha hecho con una gran calidad y que merece que siga respaldándose. Así lo comentó. Todo lo examiné con la exactitud de quien deseaba satisfacer los deseos del ministerio. He visto que la obra será utilísima al público y hará mucho honor a la nación. Las láminas, no tengo duda en decir, son las mejores que se puedan dar a luz en este género. De cierta manera, Francisco Martínez le salva en un momento delicado la expedición a Mutis porque le conserva el apoyo del gobierno del rey. La extraordinaria calidad que Martínez encontró en las láminas de Mutis no fue casualidad. Desde un principio, Mutis tuvo la firme intención de realizar una obra que superara de lejos todas las publicaciones de ilustración botánica de la época. Por esos días, el mundo se maravillaba con las obras del conde francés de Buffon, que acababa de publicar una hermosa historia natural con ilustraciones zoológicas, y del holandés Nicolaus Jacquin, especialista en la flora suramericana. Mutis usó esas obras como modelo de su método innovador con el que realizó las láminas que compondrían los tomos de su Flora de Bogotá, nombre que tendría la publicación de los resultados de la expedición. En las otras expediciones que se hicieron en el mundo, iban en compañía del botánico o del científico 1 o 2 pintores, o el mismo botánico se encargaba de hacer las pinturas, con lo cual los trabajos eran menos delicados. Entonces, cuando Mutis aborda el trabajo, decide, y lo dice en algunas cartas, corregir a sus predecesores. El método usado por los pintores de Mutis fue el resultado de una mezcla de técnicas ya conocidas por los pintores de la colonia. ¿Y cuál es ese tipo de pintura? Es una pintura que los tratadistas llaman la miniatura,
sin que sea miniatura por sí, sino por el tipo de trabajo en que se va usando el blanco del papel para el blanco que se necesite, y luego se va colocando con rayitas o pequeños puntos el color muy delicadamente, esperando a que seque para poder desvanecer los colores, pero nunca intervenir de una vez la planta. La impresión por grabado de la época obligaba a que a las láminas en color se les hicieran varias copias en tinta china. Ordena que le hagan 2 copias de cada planta para que una vaya al grabado, al taller de grabado, y por si se pierden las láminas quede un repuesto de ellas. El detalle con que estas láminas fueron elaboradas ha hecho que con el paso de los años hayan adquirido un valor artístico que para muchos supera su valor científico. Por lo general uno se encuentra con soluciones como esta: las pequeñas raíces en la parte de arriba y la planta aquí presente. Esta composición también es muy interesante, de colocar la hipomea minuta 3 veces. Detrás de la intención científica también está la intención de que la planta presente toda su belleza, todo su esplendor. Y las raíces también se vuelven un elemento bello.